Hola, hola, muy buenas noches. Maesha Papende Pujaré. Muchísimas gracias por elegirnos para informarse. Hoy en el descargo queremos ofrecerles una programación especial. Estamos en la Arquidiócesis de Asunción y vamos a conocer el pensamiento y las ideas del primer cardenal paraguayo, Monseñor Adalberto Martínez Flores, con quien vamos a compartir los próximos minutos y vamos a hablar no solamente de su trayectoria, de los 34 años de sacerdocio que tiene y esta designación que se dio a conocer el 29 de mayo pasado por el Papa Francisco como el primer cardenal paraguayo. También vamos a hablar de los retos que tiene la Iglesia, de esta reunión, la primera que convoca el Papa Francisco para el 27, 28, 29 y 30 de agosto, que convoca a los 229 cardenales en Roma. Aunque no va a ser un cónclave donde se va a elegir un nuevo Papa, todos hablan de que va a ser un cónclave sin fumata, no va a haber humo blanco, pero va a haber posiblemente una de las decisiones más importantes que tiene que ver con la reforma de la Iglesia Católica, una reforma que ya se inició el 6 de junio con la curia en el Vaticano. Este es uno de los temas que vamos a abordar con él, pero por supuesto también vamos a hablar de los desafíos de la Iglesia paraguaya. Soy María Cristina Sanabria, bienvenidos. Y estamos en compañía del primer cardenal paraguayo designado por el Papa Francisco el 29 de mayo. Esta noche queremos conocer los pensamientos y las ideas que va a llevar a Roma el señor Adalberto, el Monseñor Adalberto Martínez Flores. Monseñor, muchísimas gracias por recibirnos. Sí, no, muchas gracias por armar todo el estudio aquí en el Arzobispado de Asunción y les agradezco mucho por esta entrevista y también por tu presencia, María Cristina. Muchas gracias. Nosotros somos los agradecidos, nos sentimos como en casa aquí con todo el equipo de la pastoral y queremos robarte unos minutos porque esta designación suya como cardenal y que el 27 de agosto próximo se va a materializar de alguna manera, ha trascendido aquella esfera religiosa de católicos, no católicos, incluso diría de paraguayos creyentes y no creyentes celebrando esta designación, Monseñor. ¿Cómo lo ha recibido? Sí, realmente para mí fue una gran sorpresa. El día de la Ascensión del Señor, hace 2 semanas prácticamente, donde aquellas ventanas del Ángelus abrieron, donde normalmente el Santo Padre reza el Ángelus con todos los fieles y con todo el mundo, y se adelantó en la designación de nuevos cardenales, 16 nuevos cardenales en el mundo, y entre ellos estaba mi nombre. Eso me avisó después mi propio hermano, con quien compartimos la casa. Usted no estaba siguiendo el Ángelus en ese momento. Realmente yo no estaba siguiendo, para mí fue muy sorpresivo escuchar mi nombre. El arzobispo de Asunción, designado como nuevo cardenal. Y en ese sentido sí fue una gran e inesperada sorpresa escuchar mi nombre, porque no se anunció antes, digamos, de que yo estaría en una lista como un posible. Pero recuerdo que después de la visita en el 2015 del Papa Francisco en Paraguay, cuando se le preguntó si cuándo Paraguay tendría un cardenal, él dijo, no es que tiene que tener un cardenal, tiene que tener 2 cardenales. ¿Usted sería el primero? Sí, realmente esa visita fue también la del Papa Francisco, una visita que nos movió el corazón a todos, realmente tenerlo a él como peregrino de la alegría y la paz. Y que haya estado entre nosotros, fue una visita donde nos unió prácticamente a todos los paraguayos, vino a confirmarnos en la fe. Y por supuesto que se le preguntó, la pregunta siempre obligada, si por qué Paraguay no tiene un cardenal. Y él había respondido eso, justamente de que Paraguay merecía más de uno. Y también nosotros nos encontramos con él, nos encontramos en la Nunciatura.
y muy paternalmente él estaba alrededor nuestro. La foto que tenemos atrás es de ese momento. Sí, Usted trató de sacarse una selfie con el papá. También. ¿Y lo hizo? Me saqué una selfie con él, se sonrió y bueno, estamos como los millennials que estamos Por sacándonos supuesto. selfies. Monseñor, usted que tiene... Reveiterei. Eso justo le iba a preguntar en Yembosaco. ¿Iba a Piojinalares a la Roma? Imagina, ya preparada, imagina, a pesar de la sorpresa y todo, pero creo que el Paraguay tomó esta noticia con mucha algarabía, con mucha alegría. Realmente hay que rescatar la alegría del país con esta noticia. Y después yo le escribí al Santo Padre agradeciéndole y justamente diciéndole que también el pueblo paraguayo estaba muy feliz con este nombramiento del primer cardenal. Monseñor, actualmente tiene 70 años. Sí. ¿Cuándo inició todo este peregrinar en el ámbito religioso? ¿Cuántos años de servicio para la Iglesia Católica como sacerdote, como obispo? Bueno, yo si cuento la historia, realmente tendría que hacerlo así como en series, como se hacen ahora con las películas. Tipo Netflix. Tipo Netflix. Porque realmente, o sea, la historia de adhesión a Jesús como Señor fue cuando era joven, tenía 16, 17 años, y en grupos juveniles, cuando estaba más bien por Asunción, aunque yo tengo una abuela nacida en Borja, de la Cruz. Ella se llama y era una persona muy religiosa y yo siempre me recuerdo de ella por sus nichos, una persona de mucha oración a pesar de haber quedado viuda muy joven, tener que criar 9 hijos. Yo siempre digo que ella realmente con las rodillas movió el corazón de Dios, que vino en su auxilio para poder criar, educar a sus hijos, entre ellos mi padre, y realmente fue para mí como un ejemplo de creyente, porque no tenía mucha preparación, pero sus rodillas me enseñaron mucho y nos hacía arrodillar también cuando pequeños. En ese sentido yo puedo decir de que muchas de nuestras familias o personas muy cercanas han influido en nosotros en nuestra fe. Y así que después, estando más bien con los jóvenes, con toda la rebeldía de juventud que teníamos, yo creo que encontré un anclaje muy importante de dar un sentido a mi vida, porque siempre cuando uno es joven uno se pregunta, ¿y qué será de la vida? Claro. Y de nuestra, sin pensar en lo que podría ser más adelante, sí. Sino más bien adherir al Evangelio, viviendo las palabras del Señor, visitando a los enfermos, recogiendo a algunos que estaban tirados por la calle, con jóvenes que éramos, y visitando también las cárceles. Porque Jesús dijo, bueno, la menor cosa que hagan los más pequeños me lo hacen a mí. Creo que como la vocación para seguir a Jesús fue también una vocación para encontrarlo a Él en los rostros de las personas más necesitadas. Monseñor actualmente es obispo de la Arquidiócesis de Asunción y también es presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya. ¿Qué compromiso esto y ahora la designación como cardenal? ¿Cuáles son las prioridades que tiene Monseñor a partir de ahora como obispo y también como presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya? Bueno, yo estuve en varias diócesis en realidad. Y entre ellas, la última fue en Villarrica del Espíritu Santo, que es Huayraca, Zapá. Estuve 3 años durante todo este tiempo de la pandemia. Y bueno, los compromisos surgen a raíz de los desafíos que se nos presentan en ese momento. Y uno como obispo, por supuesto que tiene el compromiso de pastorear la grey y entre ellos también estar cerca de los sacerdotes, que son los colaboradores más cercanos del obispo. Y en ese sentido, bueno, el compromiso, la misión que tiene un obispo es de pastorear y también escuchar
Por eso el Papa Francisco dice que el pastor tiene que ponerse delante del rebaño para conducir el rebaño. Por supuesto, uno siempre piensa y esperamos y nos confiamos en el Espíritu Santo que nos ayude también con la colaboración de aquellos que están cerca, de los consejeros. Ponerse en medio del rebaño también para escuchar los latidos y las necesidades de las personas, el sentir del pueblo, porque también el pueblo tiene mucho olfato, y sobre todo el pueblo cristiano, para caminar y peregrinar en su fe, y también ponerse detrás del rebaño, digamos, para los rezagados y ayudar a aquellos que están cerca o se han apartado del rebaño, también para llamarles. Monseñor, su designación ha sido calificado por los analistas con mucha experiencia en temas religiosos y cosas que tienen que ver con el Vaticano como una designación, una apuesta al ala más progresista de la Iglesia Católica Paraguaya, justamente por su trabajo con los jóvenes, por estar siempre más cerca de las personas necesitadas. Veíamos en las redes sociales sus posteos defendiendo a las comunidades indígenas y campesinas que perdían precisamente sus tierras. Ese ha sido un poco su línea de trabajo. Sí, en realidad una designación cardenalicia depende exclusivamente del Santo Padre. Él es quien, seguramente también consultando con otras personas, se designa al cardenal, pero son los colaboradores más inmediatos del Papa, digamos, y su decisión, bueno, no sabría decir a qué respondería, pero realmente yo no podría hablar de mí mismo, pero sé que la misión que se nos da es para pastorear y especialmente también hacer una opción por las personas más necesitadas. Siempre fue eso y estuvo en mi corazón desde siempre. Y creo que también con la ayuda de muchas personas, de las pastorales sociales, por ejemplo, ahora durante la pandemia, la Iglesia ha colaborado muchísimo para organizar con las pastorales sociales, por ejemplo, las ollas populares, porque sabíamos que había muchas necesidades, ¿no? Las personas, muchos han perdido sus trabajos, y las ollas se llenan con mucha buena voluntad y también con mucha solidaridad. Justamente hemos seguido muy de cerca desde la mega cadena de comunicación todo el trabajo de las ollas, con las ollas populares en el Bañado Sur y toda la zona del Bañado. Incluso el año pasado, cuando quedaron ya sin víveres, seguían pidiendo víveres, donaciones, y les llegaba justamente ya de organizaciones no gubernamentales. Y ahora en este momento están pidiendo que se saque una ley que garantice la provisión de alimentos para esas ollas populares. ¿Usted cree que en este contexto en el que vivimos en Paraguay, donde según las estadísticas hablan de que la pobreza ha aumentado y la inequidad y desigualdad es muy importante, más marcado cada día, los paraguayos vamos a terminar comiendo de ollas populares por una ley? La verdad que la inequidad y también la distribución de tierras son reivindicaciones muy antiguas en Paraguay, desde que yo recuerde. Yo también estuve en San Pedro y ahí tratamos de organizar más bien multisectoriales, justamente apostando al diálogo para que pudiéramos resolver muchos de los problemas y tratar de salvar brechas de inequidades alrededor de mesas de diálogo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, me alegro de que haya una gran sensibilidad y pueda, en cierto modo, institucionalizarse lo de ollas populares, que serían como asistencialismos. Pero nosotros, más que asistencialismo en el país, necesitamos de promoción humana, de dar trabajo a los jóvenes, de trabajar. Hay un gran potencial de trabajo en el país y creo que dando oportunidades, especialmente a los jóvenes, se estrecharán también las brechas de inequidades, aunque las inequidades también tienen que ver con voluntades políticas para resolver este problema adyacente, ya sea en comunidades indígenas o las comunidades campesinas, con quienes también trabajan muy cerca, ¿no? Hay muy buenas organizaciones campesinas y creo que con diálogo, con pactos sociales,
entre política, organizaciones sociales, ciudadanía, lograremos caminar por caminos de bien. Yo creo que se dan las condiciones del país para eso. Monseñor, usted es muy modesto, pero estuve haciendo las cuentas y tiene 37 años de sacerdocio. Cuando le pregunté, sé que no quiere hablar mucho de usted, pero también miraba y valoraba mucho toda su experiencia religiosa en el exterior, que eso me imagino que es un plus a la hora de estar en nuestras parroquias. ¿Cómo ha capitalizado esa experiencia, Monseñor? Realmente, yo estando en Italia, por ejemplo, vivía en comunidades muy internacionales, donde prácticamente habían sacerdotes, seminaristas de todas partes del mundo, y creo que eso te da como una dimensión de que el Evangelio es para todas las latitudes. Jesús habló a todos y a todos los pueblos, ¿no? Así como en el Pentecostés, que habla el lenguaje del Espíritu donde todas las naciones se entienden, y la buena noticia es para todos. Y en ese sentido, bueno, yo estuve en Washington, en los Estados Unidos, trabajando principalmente con los migrantes, y migrantes de todas partes, pero especialmente los migrantes latinoamericanos, o sea, que buscaban refugio en los Estados Unidos, donde era más fácil la entrada, aunque había muchos indocumentados también. Entonces buscábamos ayudar también a aquellos indocumentados, aquellos que habían entrado por fronteras, y los migrantes necesitados de refugios, ¿verdad? Y en ese sentido, una he realidad, conocido y sentido lo que es ser migrante, porque yo también era migrante. Claro. Y sé de que el sufrimiento del migrante no es fácil. Nosotros tenemos muchos migrantes paraguayos fuera del país. Para los que vivimos en Paraguay parece una realidad tan lejana, eso que vemos en la televisión cuando los mexicanos están corriendo, por ejemplo, de la policía. Me imagino el arduo trabajo que habrán hecho en Estados Unidos. Sí, realmente, y ahí es cierto, siempre el refugio fue la Iglesia Católica. Teníamos un centro católico hispano. Y yo escuchaba por radio mientras trabajaba en un hotel que necesitaban voluntarios, y ahí estuve para colaborar también en lo que podía, siendo migrante con los migrantes, y creo que ponerse en el zapato del otro te hace entender mejor, y desde ahí poder ayudar, y muchos de ellos también eran cristianos, otros católicos. Pero lo importante era ayudar, independientemente de la religión que tenían y las creencias. País, te puedo decir todavía país, ¿verdad? No, por favor, me gusta ese término, el país. El país. País, ¿me das un minuto? Hacemos una pausa. Sí. Y después hablamos de lo que va a pasar en Roma, porque en Roma esta convocatoria a todos los cardenales que ha hecho el Papa para fines de agosto no es un conclave donde se va a elegir un nuevo Papa, pero se va a comenzar a hablar de la reforma de la Iglesia Católica que ya se inició en el Vaticano. A la vuelta a la pausa lo hablamos con nuestro cardenal designado. Y seguimos aquí desde la Arquidiócesis de Asunción en compañía de Monseñor Adalberto Martínez Flores, el primer cardenal paraguayo designado por el Papa. Y estamos aquí porque queremos conocer cuáles son las ideas y los pensamientos que llevará de la Iglesia paraguaya a esta reunión de cardenales que se realiza a fines de agosto. Además del acto de su designación, que va a ser el 27 de agosto, seguirán días de reuniones con los más de 229, exactamente 229 cardenales que tiene la Iglesia. Exactamente, después del 27, en que estaré recibiendo el birrete cardenalicio y también el anillo, donde se constituye al cardenal. Esto no es una ordenación o sacramento de ordenación. Es un ritual. Es un ritual, sí, fuera de la misa. Y después seguramente estaremos celebrando al día siguiente una Santa Misa con el Santo Padre y todos los cardenales constituidos. Y después
tendríamos una reunión con el Santo Padre justamente sobre una constitución apostólica que ahora el 5 de junio 5 o 6 se hizo público. Creo que fue el 6. El 6 de junio, sí. Y que se llama Predicar el Evangelio. Es una constitución que tiene que ver con la reforma de la curia romana, pero en realidad marca reformas para en toda la iglesia. Sí. Y también he leído que la idea de esta reunión con todos los cardenales, que es la primera vez que el Papa Francisco convoca a todos los cardenales, es porque realmente esa reforma que se ha iniciado en el Vaticano quiere que a través de los cardenales se transfiera a cada una de las parroquias en todo el mundo. Y sí, y todavía no está del todo publicada, bueno, ya creo que hay publicaciones, pero que tendremos que ir interiorizándonos de lo que significa esta reforma. Algunos retazos de la reforma ya lo conocíamos antes, porque tiene que ver con reformas financieras, por ejemplo, del manejo administrativo de la Santa Sede, y que fue creada, digamos, prácticamente esta reforma con el pontificado del Papa Francisco, habiendo consultado con los asesores que él tiene aproximadamente 8 o 9 asesores. Que son cardenales también. Que son cardenales y que son representativos prácticamente de todos los continentes. Él ha querido como rodearse de estos consejeros y bueno, creo que ahí en Consejo ha surgido la idea de iniciar todo un nuevo camino de reformas, que en el 89 ya el Papa Juan Pablo II tenía también una constitución apostólica sobre la reforma, pero ha pasado mucho tiempo y por supuesto que la Iglesia es siempre muy dinámica y es necesario hacer reformas. En este tiempo hacer reformas y hacer los cambios pertinentes son los tiempos que vivimos. Me permite remarcar, Paí, que el Vaticano no solamente es la referencia de un centro religioso para los católicos, es un Estado y como Estado el cardenal es como el Senado, el Colegio Cardenalicio es como el Senado del Vaticano. ¿Qué responsabilidad tienen ustedes para designar y para definir los retos del futuro de la Iglesia Católica en estas reuniones, Paí? Bueno, es cierto. La Iglesia siempre debe ser conducida por el Espíritu Santo, por eso siempre oramos por el Papa y en todas las misas siempre hacemos mención al Papa porque es cabeza visible de la Iglesia, ¿no? La cabeza invisible, por supuesto, que es Jesús, el Señor, quien sigue conduciendo la barca de la Iglesia en medio de los mares tempestuosos del mundo, donde hay muchos cambios y sabemos que también hay mucho que sanar, muchas heridas y el Papa siempre está orando por la paz, por ejemplo, en Ucrania, con esta invasión que ha sucedido y los focos de guerra que existen en el mundo y también los retos, por supuesto, de una iglesia que quiere ser evangelizadora, porque realmente la misión de la Iglesia es principalmente evangelizar. Y por supuesto que la evangelización viene con las palabras, pero también con los hechos de una Iglesia que está llamada también a incidir en la promoción del ser humano, en el cuidado de la naturaleza, decir una palabra sobre todo lo que significa la fraternidad universal, más allá de las fronteras, digamos, de la propia Iglesia, así como el Papa Francisco lo hace. Y de hecho, nosotros, como bien lo decía, como Senado y parece que no te gusta ese título. Colaboradores del Papa, en realidad somos colaboradores, ¿no? Colaboradores. Colaborar en el ministerio petrino, digamos, como lo venimos haciendo ya como obispos, porque Entiendo. Todos los obispos son nombrados por el Papa, pero claro, ahora con esta cercanía de ser cardenal, seguramente estaremos colaborando en algunas de las congregaciones religiosas que existen, o congregaciones en la Santa Sede, porque hay varias congregaciones, ¿no? Está la liturgia, la doctrina de la fe, familias,
¿Con siempre cuál de hay esas algún congregaciones es la que usted se sentiría más identificado para trabajar? yo creo que comunicaciones, siempre me gustó comunicaciones y también trabajar siempre con los jóvenes, estar muy cerca de ellos. Sí, el país es muy activo en comunicación, en su cuenta, en las redes sociales, en Twitter. País, en este contexto de convocatoria que se hace a todos los cardenales, desde el Vaticano se ha dicho que el Papa preguntó a cada una de las parroquias las arquidiócesis, ¿cuál es la iglesia con la que sueñan? Ese pedido también llegó a Paraguay. ¿Cuál es la iglesia con la que soñamos? Y se contestó, pregunto. Bueno, el Papa también sueña con una iglesia donde no primen las estructuras, ¿no? Que puedan haber, y no tener miedo a los cambios que puedan venir de ciertas estructuras que podrían impedir, digamos, la evangelización, o una iglesia que sea como muy al estilo aduanas, ¿no? Donde no se permite el acceso de personas por distintos motivos y que tenemos a lo mejor, no sé, generalmente nuestras prácticas pastorales. Yo sueño con una iglesia y siempre soñé de una iglesia donde realmente Jesús sea el centro de nuestras vidas y que podamos responder a la oración sacerdotal de Jesús en el Huerto de los Olivos, en el capítulo 17 de San Juan, versículo 20, donde Jesús, ya sabiendo que tenía que beber de la última copa, reza al Padre, pero hace escuchar a los discípulos que todos sean uno, como tú y yo somos una sola cosa. O sea, de un mundo fraterno y sobre todo una iglesia que tienda a la unidad, a pesar de la diversidad, ¿verdad? Porque yo creo que no estamos hablando de uniformarnos, o sea, de los cristianos. De que seamos todos iguales, sino que seamos incluyentes. Sino incluyentes, incluso con aquellas personas no creyentes. El arzobispo de Barcelona en este contexto ya anunció que uno de los grandes temas y de los retos sería, por ejemplo, en esta reunión de los 229 cardenales, qué temas tabúes que han sido por mucho tiempo para la Iglesia serían abordados. Por ejemplo, el tema de los divorciados, el tema del sacerdocio de la mujer, el celibato opcional y también conversar con personas de otra fe, otros creyentes. Eso un poco coincide con esa iglesia desestructurada que usted acaba de mencionar y con la que apuesta el Papa y también por su visión usted también. Sí, claro, yo creo que como iglesia tenemos que tener el corazón abierto, digamos, ante estas realidades que se nos presentan o que ya estaban latentes en otros tiempos, de una iglesia que va en salida, ¿no? Y con estos temas, como decías, tabúes, pero no, la iglesia siempre ha hablado y siempre ha tendido la mano a personas que, por ejemplo, están en segundas uniones. Hay todo un apostolado para las segundas oportunidades, ¿verdad, Pai? Sí, bueno, sí. La iglesia siempre ha estado abierta, pero por supuesto que nosotros apostamos siempre, y yo eso rescato mi propia familia, de mi padre Aureliano, de mi madre Esmeralda y de mis 4 hermanos. Somos 4 hijos, digamos, de una familia que realmente ha significado mucho para nosotros, ¿verdad? Y creo que hay que rescatar el valor que tiene la familia como defensora de la vida, la familia que es transmisora de la fe, de los valores. Yo en ello encontré esa transmisión de valores y creo que estamos viviendo una crisis de valores muy profundas. Más allá de otros temas que puedan surgir, creo que debemos atender más bien a trabajar los valores y buscar de fortalecer nuestras familias y hacer de que las familias realmente sean formadoras de personas. Uno de los pensamientos más importantes del Papa Bergoglio en marco de esta constitución que menciona es ver, escuchar y después juzgar y analizar y tomar decisiones. Cuando nosotros le leemos al Papa Francisco, y le digo nosotros desde el ámbito de la comunicación o incluso la gente normal, digamos que no está en ningún cargo,
y pensamos que es fantástica toda la reflexión que hace, que traspasa aquella creencia si es católica o no, pero después cuando vamos a la iglesia no vemos esas mismas ideas que el Papa difunde a través de las redes sociales. ¿Eso cómo harían esa conexión de esas ideas que tiene el Papa, que lo transmite a través de Twitter y tal, pero que no llega todavía a las iglesias, a las parroquias, país? Creo que el pontificado del Papa Francisco tiene un impacto muy grande en todo el mundo, en todas partes. Y veo que también en Paraguay, cuando nos reunimos con los obispos, hemos tratado de rescatar, por ejemplo, aquellas palabras que él nos ha dicho justamente en la visita apostólica que el Papa ha hecho en Paraguay. Hemos tomado muy en serio aquellas recomendaciones que nos ha dado. Por ejemplo, hacer lío. Sobre el diálogo. Y hacer lío también. Bueno, nosotros nos quedamos con el tema de hacer lío, pero dio muchas recomendaciones. Después, por supuesto, no le gusta al gobierno que se haga el lío, ¿verdad? Pero papá más ella lleva. Y sus palabras llegan al corazón de las personas. Cuando se celebró la Jornada Mundial de las Comunicaciones, que fue en el Día de la Ascensión, justo el día en que se anunció a los nuevos cardenales, él hablaba de escuchar con los oídos del corazón. Y a mí me gustó mucho esa frase, porque estamos acostumbrados a hablar. Los comunicadores hablamos, decimos cosas. Juzgamos muy rápidamente a veces. Y existe de todo, ¿no? Y sobre todo ahora con las redes. En pocas palabras uno puede descalificar a las personas, ¿verdad? Como permite el Twitter, por ejemplo. Y sabemos que muy pocas palabras bastan para difamar y no está bien. Pero también sirven para construir, informar, como bien lo están haciendo ustedes. Pero hay una necesidad de saber escuchar, y más todavía con los oídos del corazón, y eso se refiere sobre todo a nosotros los pastores, los oídos del corazón, o sea, de poner los oídos sobre todo en el Espíritu Santo y por donde nos conduce. No solamente al santuario de la propia conciencia, porque sí que es bueno también escuchar, ¿verdad? A la propia conciencia, pero nosotros queremos... escuchar con el corazón. Con el corazón, sí. Yo creo que hace bien eso y muchas personas necesitan ser escuchadas, porque a mí me llamaron personas que tuvieron sus seres queridos que han sido asesinados, personas que están desesperadas porque han sufrido desgracia muy grande y no nos queda más que escuchar y decir alguna palabra de consuelo y de no perder la esperanza ante situaciones donde pareciera que todo se derrumba y no hay que perder la esperanza. Y sobre todo hay muchos jóvenes también, porque hay muchos jóvenes que después de estas largas cuarentenas donde han aumentado las adicciones de drogas, por ejemplo, donde muchos jóvenes huérfanos con padres que están vivos, porque justamente la ausencia de la familia les afecta enormemente, porque los jóvenes necesitan de afecto, de cercanía, de estar cerca de ellos, y pasan por esta depresión, incluso pensando a lo mejor quitarse lo más valioso que tiene, que es la vida humana. Claro. Con suicidios o intentos. Y permítame remarcarle, Paí, que cuando usted habla de la ausencia de esos padres, a veces son familias muy bien constituidas, o sea, constituidas en los márgenes que nosotros conocemos, papá, mamá y tal, que están en una misma casa, pero están tan distanciados y divorciados, a veces conectados a la tecnología, pero no existe ese sentido de familia, ese tiempo de calidad para compartir, porque solamente en un tiempo de calidad uno puede aprender valores del papá, de la mamá, porque si no estamos como divorciados en la misma casa. Sí, yo sé que no es nada fácil educar a los hijos y también poner límites a los hijos. Anteriormente creo que los padres nos ponían límites, pero ahora pareciera que los hijos son ilimitados, difíciles de controlar, están siempre en pantalla como los padres y sin filtros. Y sabemos que en pantalla podemos encontrar mucho buen trigo, pero también mucha cizaña. Y muchos de los jóvenes, sobre todo, que son más vulnerables, pueden ser muy influenciados, digamos, por las pantallas y de ahí nacen también
muchas desorientaciones. No hay nada tan difícil como ser padres, Paí, porque imagino. no hay una escuela para padres, para madres, y los desafíos son diarios. Es simplemente aprender a aprender, porque todos los días se aprende algo nuevo. La producción me pide una pausa. Y Catuico Gerano, Nota. Vamos a una breve pausa. Estamos hablando con el cardenal paraguayo, el primer cardenal paraguayo designado por Roma. Imagínense que Paraguay fue la primera circunscripción, la primera arquidiócesis del Río de la Plata, Paí. Y después de casi 500 años, Roma vuelve a mirar a Paraguay y tenemos al cardenal paraguayo que estará en la reunión de los cardenales a fines de agosto. A la vuelta de la pausa vamos a hablar del futuro, pero de la Iglesia paraguaya. A la vuelta de la pausa. Y vamos a cerrar esta noche el programa aquí desde la Arquidiócesis de Asunción en la grata compañía del cardenal paraguayo designado Monseñor Adalberto Martínez Flores. Paí, penderera yo apuí con ella o Alberto te voy. Adalberto te voy. Sí. Ah, Peteín te voy. Peteín. Y vaya pico ye guaraní pela no me sé de la otro ndererana y yo pues te digo la tera ni de sí donde tú. Yo tengo mis hermanos que tienen dos nombres, todos tienen dos nombres, pero a mí me dieron solo uno. Adalberto. Por eso yo separo Adalberto. Ah, bueno. He pensado, ahora le cojamos coña, lleva. Monseñor, la reflexión que hacíamos al cerrar el bloque pasado respecto a que fuimos la primera arquidiócesis del Río de la Plata y pasaron casi 500 años para que el Vaticano vuelva a mirar hacia Paraguay. ¿Qué pasó? ¿Hubo alguna detonante? ¿Qué hicimos de bien o qué hicimos bien aquí en la Iglesia paraguaya para que nos vuelvan a mirar? ¿O qué hemos hecho en todo este tiempo que no nos miraron? Yo creo que todo su tiempo nosotros tuvimos obispos muy valiosos, seguimos tengo colegas. Pero todo su tiempo, yo creo que la venida del Santo Padre al Paraguay, el Papa Francisco, quien conocía a la comunidad paraguaya ya siendo arzobispo de Buenos Aires, él tenía también una compañera de trabajo que influyó mucho en su vida, que era una paraguaya, en fin, y su presencia aquí entre nos realmente ha sido providencial, digamos, y sobre todo por ser latinoamericano, argentino, claro, conocedor de los migrantes, compatriotas de la comunidad paraguaya en Buenos Aires. Creo que ha influenciado bastante, digamos, como para que él pudiera sentir al pueblo y la fe del pueblo paraguayo. Paraguay siempre ha sido tierra fértil en vocaciones, si bien no hemos tenido cardenales, etc. Pero yo siempre digo que lo que da, digamos, una identidad cristiana al país es la entrega de sus cristianos y que incluso, como decía Tertuliano, la sangre derramada en tierra hace que los cristianos fructifiquen. Y tenemos el caso de San Roque González y compañeros mártires, Roque González Santa Cruz, quien era paraguayite, era párroco aquí en la catedral, después se hizo jesuita, misionero, fue un hombre que abrió surcos y caminos de evangelización para ayudar a los indígenas, en fin, es tierra fértil y es donde yo estoy o estaba, en Villarrica, Cazapá. Le tenemos a la gloriosa mujer paraguaya. Siempre yo pienso en María Felicia, de Jesús Sacramento, una gloriosa joven, quien también ha encontrado camino de santidad y dónde nace su santidad. Y creo que de la antorcha de la fe que hemos heredado de nuestros padres. Así mismo. Y cuando hablamos del camino sinodal que ya se inició en el Vaticano, ¿cómo lo vamos a construir aquí en Paraguay? Creo que este año se ha denominado ya también de darle un énfasis especial a este camino que se ha iniciado en el Vaticano. Sí,
Misión, comunión y participación. Y estamos hablando otra vez de la Iglesia Comunión, que es necesario que nosotros trabajemos mucho por la comunión. Y hemos iniciado este camino, sínodo significa caminar juntos, como iglesia. Es una iniciativa del Santo Padre lanzada el año pasado, el 9 de octubre, para toda la Iglesia Universal, como una preparación para el sínodo sobre la sinodalidad, que será el próximo año, que será un sínodo de obispos, digamos, ¿no? Pero para anticipar, el Papa ha querido que todos seamos escuchados, todos, y de una iglesia que salga a las periferias también para escuchar el clamor de la gente, el decir de mucha gente. Y en ese sentido, nosotros también nos hemos reunido con los sacerdotes, por ejemplo, en las parroquias, y también con los municipios. Entiendo. Y cuando hablamos de la Iglesia paraguaya y de nuestra realidad, una de sus preocupaciones constantes en sus homilías, discursos y declaraciones es la corrupción, que ha calificado como el cáncer de la sociedad paraguaya. ¿Qué se puede hacer desde la Iglesia? No le pregunto qué podemos hacer desde el gobierno porque escapa a nuestra esfera, a la suya también, pero ¿qué se puede hacer desde la Iglesia cuando me habla de la importancia de los valores? Porque para que haya corrupción se necesitan dos personas y en general es la gente del servicio público con otra persona del sector privado. ¿Qué se puede hacer desde la Iglesia para que las personas no nos corrompamos, que tengamos la certeza de decir no a esas posibilidades, a esas tentaciones y de actuar con el bien? Bueno, deberíamos rehacer el tejido social del país, así como decíamos señor Rolón, y en una carta que teníamos también los obispos hace unos años, ¿no? Rehacer el tejido social del país, el tejido moral, podríamos también agregar. Y en ese sentido, sí, la corrupción es muy destructiva, hace de que este tejido quede deshilachado y pueda golpear a muchas personas y destruir a muchas personas. El camino sería el camino de la buena noticia, del evangelio, de los valores, y necesitamos plantar esta semilla para dar buenos frutos, de honestidad, de respeto, y desechar todo lo que podría ser la tentación de caer en corrupciones, claro, que sería el dinero, el poder, la fama, y que puede ser muy destructiva, ¿no? Porque sabemos que este cáncer hace metástasis y en todos los sectores del cuerpo social, digamos, ¿no? Y de eso nadie se salva. Ni la Iglesia. Nosotros tampoco estamos exentos de poder ser como víctimas de este mal terrible que es la corrupción, y sobre todo en un país altamente católico. Por supuesto. Y en eso estamos promoviendo el año laicado, justamente para que los laicos tomen mayor conciencia de esto, de que no podemos caer en eso y ser luz, sal, fermento ahí donde estén. Y lo peor, que sea un católico, digamos, que ha recibido una formación religiosa católica, que ha sido bautizado y que tenga que caer en estos males. País, si usted recibiera una denuncia de abuso sexual o acoso sexual de alguno de sus colaboradores, ¿cuál sería la primera reacción que tenga? Y la verdad que ante denuncias recibidas, y esperamos que la gente se anime a denunciar, porque eso es lo que corresponde, sobre todo con las leyes nuestras. Si es con menores, digamos, es gravísimo, ¿verdad? Ya sea de personas que hacen parte del ámbito eclesial. ¿Usted anima a los católicos, a sus fieles a denunciar? Habría que hacerlo porque las leyes en eso son muy claras, y una vez que uno reciba denuncia, tiene 48 horas para hacerlo ante la Fiscalía o ante algún organismo que tiene que ver con la justicia, y en ese sentido sí, se deja en manos de la Fiscalía, que es la que debería investigar la certeza o no de la denuncia. Y después, por supuesto, que nosotros también
Paralelamente abrimos un expediente, digamos, ante un hecho tan grave que podría ser una denuncia de abuso sexual o acoso tipo sexual. De abuso, sí. Sin lugar a dudas, su posición y sus declaraciones ya se respira aire nuevo país, porque recuerdo aquella famosa frase que nos quedó muy marcado, y sobre todo a las mujeres, no hacer una montaña de una piedrecita. Así es que país, celebro su posición respecto a esta situación en estos días en que hay tantas denuncias de acoso sexual, de abuso sexual en los colegios, en cualquier comunidad. Y quiero rescatar un poco aquí, quiero compartir con usted, no sé si está al tanto de lo que pasó en la comunidad H de Puerto Barra, que una maestra desafió a toda la comunidad porque había un sacerdote evangélico que había abusado de 10 niñas, y ella fue firme y lo denunció, país. Maestras como la profesora Luisa necesitamos en todas las escuelas y nuestras comunidades. Y celebramos esa valentía, porque así debería ser. Nosotros tenemos que desechar este tipo de pandemia, porque durante justamente la pandemia se incrementaron mucho los abusos, sobre todo en los ámbitos familiares. Digamos, estamos preocupados. Nosotros como iglesia, por supuesto que estamos trabajando en la prevención de abusos, y tendríamos que colaborar también con el Estado, con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, para buscar de erradicar estos males, sobre todo con los chicos, que los marca tremendamente. Toda la vida. Y a cualquier persona, porque, bueno, Jesús decía, dejen que los niños vengan a mí, justamente para llegar a Jesús, para conocer la buena noticia, y no para alejarlos, ¿verdad? En ese sentido, sí, celebramos a todas aquellas personas que hagan denuncia y que se animen, ¿verdad? Porque finalmente se trata de hacer justicia, y todos deberíamos colaborar con la justicia. Pai, me dice nuestra producción que tenemos que cerrar esta entrevista. Le agradecemos muchísimo la oportunidad de conocer su pensamiento, sus ideas, y las ideas y los pensamientos que nos van a representar en Roma. Muchísimas gracias, por atendernos. Celebramos su designación. Muchísimas felicidades, éxitos. Jañatende, que ahora eres la cardenal, lo vean. Bueno, porque uno cuando a veces asume un cargo, y un cargo tan importante. Y con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios celebramos su designación, pero te vamos a seguir pidiendo entrevistas. Como no, con mucho gusto, y te agradezco mucho. Sí. Muchísimas gracias por atendernos. Esperamos haber contribuido con esta entrevista para que le conozcan al primer cardenal paraguayo designado por el Papa Francisco, el Monseñor Adalberto Martínez Flores, esta noche con nosotros en El Descargo. Les agradecemos por elegirnos para informarse como todas las noches. Tapen de Pujare por Aité. Hasta el próximo martes. Chao, chao.